Para nosotros es un placer tener en la palestra a la profesora y doctora Rocío Ortiz. La doctora Ortiz es química farmacéutica de la Universidad Veracruzana, magíster y doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León en biología molecular e ingeniería genética, con una estancia de entrenamiento en el Baylor College of Medicine y en medicina molecular, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey, líder del Laboratorio Nacional de Medicina de Sistemas y líder del biorepositorio Origen con un nivel de investigación tipo 3 aquí en México. Entonces, a la doctora Ortiz invitamos con un fuerte aplauso para que nos hable de Origen, biorepositorio dinámico de 100.000 genomas mexicanos como recurso para la investigación e innovación en salud. Doctora Ortiz. Creo que Ok, buenas tardes a todos y todas. Pues he estado en diferentes congresos de la LAC y han sido en países en Latinoamérica, de manera que estar aquí en México, en Guadalajara, en esta ciudad tan bonita, viendo caras de amigos que nos reunimos en cada congreso, realmente es un gusto y es un privilegio. Y sobre todo, es un honor que me hayan invitado como ponente para presentar nuestro proyecto Origen en este tema sobre las poblaciones y los recursos genéticos latinoamericanos a 100 años de la genética de poblaciones. Agradezco por esto a la RELAC y a la MGH por la invitación y presentaré nuestro proyecto. Esto en el contexto de poblaciones y en el contexto de los biobancos que se ha hablado en los últimos 3 días, creo que ampliamente, y este, de manera que ya todos estamos muy sensibilizados sobre la necesidad de aumentar nuestras poblaciones, nuestros estudios poblacionales y que nuestra diversidad esté representada entre estos grandes estudios genéticos, ¿no? Voy a hablar un poquito de los antecedentes que hay en México. Son muchos más, pero quiero enfocarme en algunos. Las iniciativas, ustedes ya conocen algunas, y me enfocaré a presentar nuestro proyecto y nuestro diseño y unas diapos muy preliminares, porque el proyecto Origen es un biorepositorio que está en construcción. Tenemos apenas 2 años que empezamos la colecta de muestras, año y casi dos, pero entonces es un proyecto que se está construyendo y bueno, no tengo los 20 años que otros proyectos, no traigo resultado de 20 años que otros proyectos tienen, pero es muy importante que en esta audiencia latinoamericana lo conozcan y que al menos podamos compartir la información con ustedes. Y bueno, al final una pequeña reflexión. De las iniciativas que hay en México, está el estudio de prospectivo de la Ciudad de México. Ese es un estudio que empezó en el 98, por ejemplo, y terminó la colecta en el 2004. Eh, es interesante, es un proyecto que ha generado mucha información, muchas publicaciones. Este, incluye la muestra de sangre de 150,000 personas mayores de 35 años. Este proyecto tuvo una gran lucha entre bajar la edad para integrar de menores de edad, pero la autorización fue para solamente personas mayores de 35 años. Y a pesar de que tiene muchísima información, pues México es grande. La Ciudad de México, pues sí, es una megalópolis, pero este proyecto incluye 2 alcaldías de la Ciudad de México. Esa es la población blanco de este proyecto. Y el objetivo es entender el comportamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Otra iniciativa que se me hace pertinente presentar es el BioMem, que es el Biobanco Mexicano de Enfermedades Metabólicas.
Y inició como un repositorio de investigación liderado por el doctor Carlos Aguilar Salinas, que fue evolucionando a convertirse en un biobanco. Es el único biobanco dado de alta por la COFEPRIS. Aquí institucionalmente es algo bien complejo, pero tiene permiso de la COFEPRIS para presentarse como biobanco. Tiene 3.000 participantes, está pues apoyado por el consorcio Sigma y más o menos se han secuenciado unos 3.000 exomas. Fue muy activo hace unos años. Últimamente ha bajado un poquito esta actividad pues al menos en las publicaciones, pero sigue vigente y está en el Instituto Nacional de Nutrición. Y está muy enfocado a enfermedades metabólicas. Los cuestionarios y la colecta de muestras es muy enfocado a enfermedades metabólicas. El otro biobanco que está dado de alta es un biobanco de un laboratorio nacional llamado Biobanco, que fue apoyado e impulsado por el CONACYT, pero creo que no ha tenido productividad porque no se conoce mucho de él. Y la cuarta iniciativa que quiero mencionar es el Biobanco Mexicano, que está construido con recursos genéticos de más o menos de datos de América Latina para apoyar la ciencia de muchos datos, con poblaciones mixtas, individuos como una parte de comunidad indígena. Fue la presentación que vimos el día de la inauguración y entonces conocen mucho de esta iniciativa. Está financiado por CONACYT, por Reino Unido y Fondo Newton también. Y es interesante porque tiene también un biorepositorio de muestras donde van a hacer un análisis de títulos de anticuerpos para paneles de patógenos. Entonces, como vemos, cada biorepositorio o biobanco tiene sus particularidades y sus fortalezas, ¿no? Y hablando de genética y de poblaciones, no voy a ahondar en el tema, pero hemos insistido mucho en esta falta de diversidad y representatividad de nuestra población hispana, latina, en los grandes consorcios. Y ahí es donde hace sentido eh, que las iniciativas que tengamos, pues, sean bienvenidas y que podamos aportar algo a esta cantidad de datos que requerimos. Pero también, no solo la parte de genética, los datos que recuperamos, lo cual a nosotros nos interesa mucho, los fenotipos recuperados, son muy interesantes, son muy importantes para también hacer esas relaciones genotipo-fenotipo. Y aquí también el número sí impacta, ¿no? El número importa, como dicen. Si vemos la primera gráfica que siempre nos dicen, no, está muy claro. Vean, está muy claro que ahí a presiones más altas y edades mayores, hay más riesgo de muerte. Pues no, no es tan claro, pero con 5.000 sujetos vemos cierta tendencia, con 50.000 otra tendencia, pero cuando vemos y aumentamos la población con estas características, las desviaciones se disminuyen y eh, vemos estadísticas mucho más claras y concretas. Entonces, tanto en la parte de genética, para los que hacen análisis genéticos, como para la parte clínica, la colección de estos fenotipos es muy importante. La estratificación de fenotipos dentro de una misma enfermedad también. Y, sobre todo, la definición de cada uno de estas variables que uno puede recuperar en esos repositorios de datos, ¿no? Entonces, entre la parte de datos clínicos y la parte de genómica, pues es como quiere Origen participar y um, participar con este proyecto. Entonces, ¿quién es Origen? Origen se denominó un proyecto porque así lo declaramos ante los comités de ética. Nunca pudimos decir que era un biorepositorio por los lineamientos que hay aquí en México. No, no es biobanco, pero bueno, es un repositorio, es un proyecto del Tecnológico de Monterrey que tiene como objetivo
Es dinámico y tiene como objetivo integrar datos biomédicos y nuestra institución tiene mucho interés para que sirva como recurso para hacer investigación y promover la innovación en salud. Está muy enfocado en temas de salud, ¿sí? Y muy enfocado para que el biorepositorio finalmente a mediano, largo plazo tenga impacto en la medicina de precisión de los mexicanos. La información clínico, epidemiológico y genómica será de 100,000 sujetos. Ese es el objetivo a la que se le tendrá acceso. Ustedes van a tener acceso a esta información una vez que terminemos de la colección y de la integración de los datos, ¿sí? Y contribuirá a generar conocimiento en salud para apoyar prevención, diagnóstico y tratamiento. Entonces, como ven, esta iniciativa tiene mucho interés en salud y en la salud pública en México. Iniciamos la colecta el año pasado y hasta ahorita llevamos 68,587 participantes. Esa es la página de origen, es proyectoorigen.tech y ustedes pueden ingresar y ahí está un poco más de información. La página se actualiza cada 5,000. Cuando lleguemos a 70,000 va a decir, llegamos a 70,000 gracias a ustedes, ¿no? Entonces, para completar nuestra meta nos faltan más o menos unos 30,000 sujetos, para llegar a la meta de 100,000. Me voy a tener un poquito en la estrategia porque creo que es la bondad del proyecto. La estrategia de diseño nos tardó casi 3 años porque fue evolucionando el concepto. Se pensó en un proyecto solo para estudiantes del Tecnológico Monterrey, lo cual es una población que los que son de México saben que no es representativa del país. Luego pensamos que a través de los tecnológicos o algunas universidades a lo largo del país. Bueno, y finalmente se hizo el siguiente diseño. El doctor Pablo Curis integra al equipo, él es epidemiólogo, fue subsecretario de Salud y tiene la estrategia de diseños poblacionales y es quien finalmente define este diseño, eh, que ahorita les voy a comentar. Después de 3 años, entre septiembre y diciembre, el protocolo, la versión 3, fue aprobado por los comités de ética y este, fue entonces que se definió que el reclutamiento era para 100,000 sujetos. El reclutamiento no va a ser en un lugar específico, es a lo largo del país y eso no es trivial, créanme que no es trivial. Y además, la estrategia es de invitar a los participantes en su casa. Nosotros recorremos muchos lugares. Ahorita les voy a ver cómo se han seleccionado. Se toca la puerta, no se hace una cita previa, simplemente llega de improvisado, así. Se toca y se le invita a participar. Usted quiere participar en un proyecto de un biorepositorio, etcétera, etcétera. Somos del Tecnológico Monterrey, somos una empresa, etcétera, etcétera. Esa es la manera de nosotros hacer el reclutamiento, ¿sí? Las entrevistas se aplican cara a cara por los entrevistadores y por las enfermeras, en la vivienda del participante, ¿sí? Los participantes pueden ser mayores de 18 años a cualquier edad y no buscamos un fenotipo definido. Eso fue una gran controversia porque queríamos generar diferentes fenotipos, pero ¿cómo se seleccionan los fenotipos? ¿Quiénes son los sujetos que participan? Y creo que este diseño, ahorita que explique mejor, van a ver que tiene esa bondad de no tener una selección predeterminada desde el inicio. De manera que la selección de los participantes sigue un diseño de muestreo probabilístico y polietápico de las AGEPs, luego de las manzanas, viviendas y de los respondientes. Y ahorita les voy a explicar con más detalle y esperamos
la idea era que tuviéramos una consanguinidad menor del 10%. O sea que si en la vivienda donde nosotros tocamos la puerta hay dos personas que quieren participar, pero es el papá y el hijo, solo puede participar una persona. O si es el papá y la esposa, entonces sí podrían, en teoría, no están emparentados, podrían participar. Esa es la estrategia de, del proyecto. Bueno, ¿por qué pudimos hacer este diseño? Porque contamos con el INEGI. El INEGI tiene un marco geográfico perfectamente cubierto de todo el país, de unidades llamadas áreas geoestadísticas básicas. Nosotros ya le llamamos AGEBs. Hay 66,000 AGEBs a lo largo del país. Todo el México está compuesta por 66,000 AGEBs. De tal manera que primero se hace un estudio aleatorio de las AGEBs que pueden representar a todo el país. Este estudio fue en colaboración, bueno, con la empresa Suazor, que son actuarios y epidemiólogos que nos ayudaron en el diseño. Esto es una JEP, por ejemplo. Dentro de la JEP hay manzanas y dentro de la manzana hay calles. Y, por ejemplo, también esta JEP está seleccionada por, es por porcentaje de pobreza. Tenemos a JEPS, INEGI tiene toda esta información que podemos seleccionar por sexo, por estatus social, por cualquier condicionante social, uno puede hacer esta selección. Y lo que se hizo es seleccionar varios determinantes sociales para que con estos determinantes sociales pudiéramos seleccionar las AGEPs que representaran a todo el país. ¿Sí? Ese fue la intención de no ir a determinadas colonias, sino que por una selección aleatoria nosotros pudiéramos ir a cualquiera de estas AGEPs que hayan sido computadas, ¿no? De tal manera que se empezó a ver el tamaño de muestras, si con 2,000, si con 5,000, si con 10,000, y lo que se obtuvo es que la muestra tenía que ser, para poder tener esa representatividad y buscar a JEPs a lo largo del país, tendría que ser mínimo de 100,000 sujetos. De ahí nace el número de 100,000 participantes para el proyecto, pero es lo mínimo, ¿sí? Y bueno, nos quedamos con el mínimo, obviamente. Son 100,000 voluntarios que podríamos decir que van a representar el total del país y de cada una de las áreas metropolitanas. También este cálculo se hace dependiendo de la densidad de población de cada una de las entidades federativas. Se llama muestreo polietápico porque una vez que se seleccionan las AGEPs, si vemos si esto es un determinante de pobreza, por ejemplo, o cualquier determinante que tiene la AGEP, vemos que tenemos zonas más rojas o más amarillas, quiere decir que no, la JEP no es homogénea. La JEP tiene una distribución heterogénea de la población, del estatus socioeconómico, de la educación también, del nivel educativo, etcétera. Entonces, con todos estos determinantes, pues se tiene que seleccionar colonias que representen a esa JEP. Entonces, esa fue la siguiente etapa, ¿no? O manzanas, ¿no? Y después ya se seleccionan las manzanas y cuántas entrevistas de cada manzana tiene que ir representadas para esa JEP. Entonces, ese fue, por eso, más de un año en este diseño, en los cálculos para poder identificar esta muestra y por otro lado, también se mide la dispersión para tener un error pequeño sobre los resultados, para no tener un error de muestreo muy grande. Y lo que se hace es aumentar este nivel poblacional a un 5 o 10%, porque puede ser, pues, todavía no íbamos a las casas y si teníamos un rechazo alto, tendríamos que tener otras AGEPs u otras manzanas de reemplazo para cuando no cumpliéramos la primera opción que nos daban para las visitas. Muy bien.
De tal manera que este es el diseño y se procuró que la población seleccionada tenga una distribución demográfica similar a la que tiene el país. Pues con ese reto, bueno, ya se definen las, más o menos, por ejemplo, puede ser por AGEB entre 8 o 10 manzanas, hasta 15 viviendas, máximo 2 entrevistas por vivienda, pero les decía que no tendrían que ser familiares. Y tenemos un promedio como de entre 120 a veces 150 AGEBs, perdón, entrevistas que se hacen por AGEB. Como decía el doctor Puri, bueno, tenemos un protocolo, PowerPoint y saliva. Con eso empezamos, ¿no? Entonces vamos a echarlo a andar y eso también fue un gran reto. El caso es que el proyecto se programa en varias fases y la primera fase fue piloto como para echar a andar todo esto. Vamos a funcionar, hay que ir de casa en casa, hay que llevar todo el instrumental que ahorita les voy a mostrar y que nos acepten, que los invitemos a participar en algo que no necesitan y que cuando nos salgamos de su casa digan adiós y queden felices por participar. Ese era el reto real. Y bueno, y se programaron varias fases de colecta en diferentes tiempos. Ahorita ya terminamos la fase 3 y vamos a empezar la fase 4. Pero bueno, en febrero del año pasado iniciamos un piloto y dijimos, vamos a ver si con 1,000 muestras, lo iniciamos en Monterrey. En el punto azul, estas son las áreas de algunos puntos donde ponemos laboratorios sedes, ¿sí? Tenemos que poner un laboratorio sede de colecta de muestras para luego todas las muestras que se colectan llevarlas al punto azul, que es el laboratorio central en el Hospital Zambrano en Monterrey, ¿sí? Entonces, todos los demás son centros de recolección y cada una de las entidades tiene una población determinada de acuerdo a la densidad de población de cada uno de los estados, hasta llegar al 100%. Muy bien, este es el diseño, esta era la estrategia para el reclutamiento. Y otro punto muy importante que se consideró en este proyecto fue el cuestionario. El cuestionario es una mezcla del cuestionario que se tiene en las encuestas nacionales de salud y el cuestionario del UK Biobank. Vimos cuáles eran las preguntas que eran similares y finalmente hicimos un diseño único entre las dos versiones, que son mínimo unas 470 preguntas, pero casi pueden ser hasta 800, porque pues si pregunta, ¿usted fuma? Si dice no, pues pasamos a otra, pero si dice sí, dice cuántos cigarrillos, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces pueden abrir. Y hay preguntas para condiciones femeninas, condiciones masculinas, etcétera, ¿sí? Entonces ahí están las preguntas que se hacen más de salud reproductiva, salud visual, auditiva. Y hemos querido incluir en este cuestionario muchas características que nos pueden dar ideas de fenotipos, ¿sí? De tal manera que también se le pregunta, ¿usted tiene hipertensión? ¿Usted tiene diabetes? Sí. ¿Pero qué otras características pudieran dar? Bueno, sus niveles de glucosa, ¿usted qué medicamentos toma? Y entonces podemos cruzar con medicamentos, tanto especializados como medicamentos paracetamol, aspirina, etcétera, actividades, vacunas, etcétera, ¿sí? Entonces son casi 800 preguntas. El cuestionario dura un promedio de 2 horas. Y además se hacen mediciones antropométricas con InBody, se lleva un InBody, se carga un InBody, CardioCheck con mediciones de glucosa, colesterol, triglicéridos y se mide la tensión arterial 2 veces al sujeto. Si la tensión tiene diferencia entre la primera y segunda medición, se hace una tercera medición. Muchas veces los sujetos nunca habían tenido una medición de tensión y nunca les habían tomado una muestra, por ejemplo, entonces les dice, te va a tomar una muestra y se ponen muy nerviosos, etcétera. Entonces, de las poblaciones que hemos visitado tienen características muy particulares. Muy bien, toda esta información, les digo que se hizo primero un piloto como para censar muy bien todas las necesidades. Hicimos muchas mejoras después del piloto, pero consiste prácticamente en lo siguiente. Hay un equipo que ahorita le voy a escribir con más detalle, que va a un entrevistador que hace el consentimiento informado, el cuestionario, y luego, después que se termina la firma del consentimiento informado del cuestionario, se hacen las mediciones antropométricas, las mediciones bioquímicas,
las cuales lo que se genera ahí en ese momento se le puede entregar ahí una hojita donde se le ponen los datos que se obtuvieron y se entrega de mediciones al participante y también pueden contactar por internet su reporte de InBody, ¿sí? Eso es lo que le ofrecemos en ese momento, pero créanme que esto es muy importante para muchas personas que nunca han tenido un acceso a la clínica o si hacemos suma del costo de estas mediciones que quizá no puedan tener acceso, ¿sí? Este, bueno, también se toman dos muestras, ¿sí? Ahí mismo se toman dos muestras, uno con anticoagulante y otro sin anticoagulante, y esas muestras pasan al laboratorio sede, que les digo que eran los puntitos, dependiendo de donde estemos. Algunas veces son dos estados que cubren ese laboratorio, etcétera. Entonces, las muestras se transportan con un montón de condiciones de tiempo, no más de 4 horas debe pasar en que se tomó la muestra a que llegue al laboratorio sede con temperatura regulada y el laboratorio sede procesa, congela o guarda y después por paquetería las manda al laboratorio central y del laboratorio central hacemos igual más procesamiento, separación de células, extracción de DNA. Todas las mediciones de cuestionarios y antropometría, etcétera, están en un sistema. Primero empieza RedCap, y OrigenSys. OrigenSys es una plataforma creada por el TEC de Monterrey para recuperar toda la información que se recibe del paciente y todo se hace en forma electrónica. El único documento que se tiene impreso es el consentimiento informado, que se le deja una copia al participante y otra copia nos traemos. Y en OrigenSys se pone toda la información. Cuando nosotros recibimos la muestra ya en sede, con un código de barras en ese momento ya se anonimiza la muestra y se cruza con los datos y a partir de ahí la muestra está anonimizada. Todo el rastreo de la muestra, el seguimiento, el almacenamiento, tenemos un sistema LIMS que es de termo para tener todo esto completamente rastreable. Y entonces en ese piloto fue donde hicimos todos los ajustes para este proceso y fueron las primeras 1,000 muestras que colectamos fueron más o menos 8 municipios dentro del área conurbada de Monterrey. Y a partir de ahí, bueno, pues luz verde, iniciamos toda la estrategia de cadena de frío, por ejemplo, de puntos de control, de tiempos, de la toma de muestras, del transporte, etcétera, del envío, de la paquetería, que también es un gran tema de las paqueterías, y luego el resguardo de la muestra en los congeladores y finalmente secuenciación y recepción de datos. Este es un ejemplo de los laboratorios sedes que les comento, son pequeños frigobares, congeladores, refrigeradores, montón de centrífugas, pero ese laboratorio se da de alta con su químico ante COFEPRIS, se abre un laboratorio donde estemos, puede ser un cuartito, una esquinita que nos dan, donde nos den, nosotros adaptamos un laboratorio con todas las especificaciones, ruta de RPBIs, por ejemplo, porque manejamos muestras biológicas, etcétera, etcétera. Entonces, arrancamos una sede, colectamos muestras, terminamos, vamos como gitanos, nos vamos a otra sede y luego terminamos y nos vamos a otra sede mientras campo está colectando muestras donde estamos. El trabajo de campo, ¿sí? Es realmente uno de los eslabones, consideramos que es uno de los eslabones más importantes del proyecto. De él depende no solamente que colecten las muestras, la antropometría, las mediciones, sino que se colectan con todos los estándares que se requieren, ¿sí? Lo que determina sin duda la calidad del proyecto. Tenemos juntas no semanales, diarias, ¿sí? De logística, de capacitación. Todo el personal se capacitó antes de arrancar, se capacitó a los 2 meses porque tenemos que ir entendiendo cada sede como es. Por ejemplo, tuvimos en Toluca temperaturas de -10 grados, -5 grados, o en Hermosillo temperaturas de 46 grados. Y si andan en la calle, estas personas, vemos
Aquí están las capacitaciones, esos son los grupos de campo. La chica que está en la esquina es la enfermera que lleva el InBody, la hielera para las muestras, y atrás viene el CardioCheck y todos esos equipos. Entonces, como andan en la calle a 45 grados, se detenían algunos de los equipos y se dejaban de funcionar. Entonces, había que retomar y decir qué vamos a hacer, cómo los vamos a transportar. Hay una cantidad de cambios, no cambios, sino de mejoras que se ha ido haciendo, y por eso esto tiene mucho control para que todas las mediciones se hagan en forma de muy alta calidad, ¿no? En campo tenemos 21 vehículos, 23 InBodies, ¿sí? 29 computadoras, 47 tablets, 25 data loggers que cubren la temperatura de tanto de las hieleras, de los equipos, de la hielera de la enfermera, de la hielera del transportador, etcétera, y 25 equipos de CardioCheck. Y en promedio cada día obtenemos más o menos entre 210 hasta 250 entrevistas completas. Son 8 equipos que andan en diferentes lugares haciendo las entrevistas, y el equipo incluye el entrevistador, la enfermera, el transportador, etcétera, ¿sí? Hasta el momento tenemos, como les comenté al principio, 68,587 muestras encuestadas completas, ¿sí? A veces la muestra se coaguló, pues esa se elimina. A veces la muestra es insuficiente porque no se pudo, se elimina, etcétera. Tenemos las completas, son este número, con biometría, impedancia, etcétera. Pero es algo que debemos considerar. No todas las personas a quienes tocamos su puerta nos aceptan que hagamos su estudio. México pasa por una situación de seguridad muy complicada. Y no sé si ustedes, alguien que llega con una maleta grande, les toca su puerta, lo dejan entrar a su casa. No, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una tasa de rechazo que de cada 10 puertas que tocamos nos rechazan 7. Y es lógico, ¿sí? Entonces, para nosotros tener ese número, hemos tocado más de 200,000 casas, ¿sí? Y con ese índice de rechazo hemos podido obtener este número de muestras. Estos son ejemplos de las situaciones que nosotros observamos en campo. No le pongo situaciones amables donde te dejan entrar, donde hay clima y te ofrecen un agua, por ejemplo, no. Algunos ejemplos son, recuerden que las AGEPs fueron seleccionadas. A veces ni siquiera, creo que este es sí, ni siquiera hay calles, ¿sí? Son áreas, datos, ¿cómo se llama? Geográficos, que nos dicen en esta posición tienes que ir hay una vivienda y ustedes tienen que llegar a esta posición porque no hay calles. Y, por ejemplo, este lugar complicado de llegar, y sobre todo, por ejemplo, uno de los retos aquí con este participante era poner el nivel a nivel. No había nada a nivel para poner el InBody donde se pudieran hacer las mediciones. Podemos tener estas situaciones, ¿sí? Esta Esta persona aceptó que se hicieran los estudios, pero fuera de su casa, y está bien, ¿sí? Entonces, nosotros aceptamos todas pues, las condiciones posibles, entendibles de la población que está. Estuvimos en Culiacán, en el momento más álgido, cuando las bombas y todo, pues, estábamos. Los que son de aquí de México entenderán esta situación. Eh, Subidos a una patrulla, quitado todas las cosas bueno, todo ha pasado en campo, ¿sí? Y bueno, esto es lo que hace campo. Pero además, insisto, por las características y magnitud del proyecto y por las temperaturas en las que a veces nos encontramos, los mismos proveedores hemos tenido mucha conversación con ellos y nos dicen es que nunca habíamos tenido el uso de equipos. Por ejemplo, un InBody siempre está en el consultorio del médico donde llegas o del nutriólogo, quien sea, y ahí sin moverse, ¿sí? Se hacen las mediciones. Entonces, ¿cada cuánto se calibran todos los equipos? ¿Cada cuánto? La cinta métrica se vuelve guanga, y tenemos un control para saber que la cinta métrica tiene que estarse cambiando constantemente, la que se usa para medición de cintura, etcétera. Entonces,
todos los parámetros de calidad, reuniones con cada una de las empresas que tenemos los equipos para establecer condiciones. Entonces, todo lo que se dice, que el mantenimiento de un equipo al año para nosotros es o cada mes o cada 2 meses, ¿sí? Entonces, tenemos este recambio. Y entonces, bajo esos parámetros de calidad que se recogen en campo, bueno, no me voy a extender, pero en el biorepositorio ya, cuando llegan las muestras a origen, pues desde que se llegan a la sede y luego se mandan al laboratorio central, pues con código de barras. Insisto, no se maneja ningún documento en un sistema LIMS de rastreador y reporteador y organizador de muestras. Hemos automatizado algunas de las funciones de diluciones, de extracción, etcétera. Y también estamos dentro de los lineamientos. Tenemos un ISO, pero estamos eh, este año ya iniciamos con la acreditación de EMA y esperamos tener la de CAP dentro de los lineamientos de ISVER. Entonces, hay todo un equipo de calidad enfocado pues enfocado a que todo el proceso desde que está el entrevistador hasta que la muestra se extrae y se envía a secuenciar, esté dentro de un programa y normativas de calidad. El otro tema que también vimos es que pues se fueron llenando un congelador, 2 congeladores, 10, 12 congeladores, 14. Y entonces pues nos seleccionaron ya un área, vamos a tener un área dentro del hospital, un área para el biorepositorio, lo cual además va a cumplir el resto de normativas que nos faltaban, porque estábamos como en 2 o 3 o 4 áreas. Aquí teníamos la área de extracción, acá la de cuantificación. Entonces, todo esto es en pro de esta calidad y de esta normatividad que necesitamos para. Se convirtió Origen en el proyecto, en un proyecto clave de la institución y por eso tiene eh, este nivel de interés para que todo funcione correctamente. Y el último paso que nos faltaba era validar si también, bueno, ya hicimos todo el proceso, llegamos hasta la extracción de DNA, podemos secuenciar las muestras. Y en el TEC hay un Core Facility coordinado por la doctora Rocío Alejandra Chávez Santo Escoy. Y entonces el primer piloto, siempre hacemos un piloto como de prueba, fue mandarle unas 1,500 muestras a secuenciar. Y le mandamos las primeritas estas de Nuevo León que habíamos iniciado en el piloto, pues fueron las primeras que extrajimos y se las pasamos a secuenciar a la doctora Chávez y todo perfecto. Se hizo el procesamiento bioinformático, se hizo el preanálisis de variantes, etcétera, todo lo que se hacen para análisis de muestra. Tuvimos una profundidad de casi 20 por. Los datos se procesaron en Azure de Microsoft, que tenemos una donación de espacio por 5 años, creo que vamos a tener este grant. Y se generaron 600,000, 3,4 millones de variantes, etcétera. Bueno, en resumen, funcionó perfectamente la secuenciación en el laboratorio. En ese momento, que ya teníamos todo el proyecto, dice, ahora sí vamos a hacer números para ver cómo podríamos, pues necesitamos colectar 100,000 muestras. La secuenciación es muy costosa y cuando hicimos todo el proceso de costos, desde trabajo de campo hasta la secuenciación, con el presupuesto que teníamos, con el gran que teníamos, solo podíamos secuenciar, o sea, colectar hasta secuenciar 15,000 muestras. El proyecto no da más para más. Como dicen, tanto diseño, tantos años de espera, tanta proyección y el presupuesto solo daba para 15,000 muestras. ¿Y cuáles muestras 15,000? Pues ahora cómo la seleccionamos, ¿no? Entonces ese fue un gran dilema, créanme que fue un gran dilema y una toma de decisión porque el proyecto es del Tecnológico de Monterrey, está diseñado, financiado, todas las muestras están en el Tecnológico de Monterrey, pero teníamos esta limitante. O hacíamos un proyecto muy pequeñito o permitíamos que nos colaboraran con la secuenciación, ¿sí? Y esa fue la razón por la que se decidió hacer un convenio de colaboración con la empresa Regeneron, que fue de mucho conflicto, pero bueno, finalmente todo el proceso legal en el TEC se llegó a un acuerdo de cómo se iba a hacer este convenio, de tal manera que si Regeneron nos hace la secuenciación de las 100,000 muestras, nosotros sí podemos tener un presupuesto para
extender la colecta. Y creo que ahí pensemos en esa parábola del mendigo con las 100 monedas. A veces perdemos algo, pero creo que hay que ver las bondades del proyecto y las bondades de todo lo que tenemos para hacer un balance y considerar que con esto sí pudiéramos tener las 100,000 muestras secuenciadas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empieza otro proceso de todo el trámite para el convenio, para el envío de muestras, y en este momento, bueno, mandamos un piloto, todo lo hacemos en piloto, mandamos el primer piloto, todo salió correcto. En este momento tenemos las primeras 30,000 muestras ya enviadas y nos regresan los primeros 30,000 secuencias en diciembre. Ahí vamos, de las 60 y tantos mil que llevamos, ¿no? Siempre vamos atrás porque en lo que llega la muestra se extrae, se cuantifica y eso, y luego se envía y luego se secuencia. Vamos como prácticamente 6 a 8 meses atrás de lo que se colecta. De tal manera que los datos, todos los datos, van a estar dentro de resguardados por el Tecnológico de Monterrey y se va a tener las políticas para compartir estos datos. Estamos trabajando en estas políticas y esperamos que para finales de año podamos tener unas políticas que les compartiremos. Entonces, el volumen del proyecto es de 900 terabytes, etcétera. Pero bueno, el, la DNA Nexus es una plataforma en la nube para habilitar el acceso. También estará financiada por el TEC de Monterrey. Es la plataforma que usa, por ejemplo, en el UK Biobank, y toda esta información que se genere de las secuenciaciones por regénero se almacenarán en Azure y se harán los análisis a través de DNA Nexus. Más o menos ese es un cronograma que pensamos que para finales del año entrante terminamos con todo la colecta. Vamos a tener como para 25 ya datos libres. Sí se va a abrir el primer año solamente solo para la comunidad del Tecnológico de Monterrey, para profesores, investigadores, para que se hagan investigación. Pero posterior a este año, al 25, a partir del 26, los datos van a estar disponibles para investigadores externos de la institución mexicanos o colaboraciones con Latinoamérica. Y 3 años más o 4 años más, solo entonces se podrá abrir a usuarios internacionales fuera de esta comunidad. ¿Por qué? Porque queremos promover que las investigaciones primero se hagan con investigadores o locales o nacionales o de Latinoamérica, para que los primeros productos que se generen sean a través de esta comunidad. Por eso están invitados y queremos esta participación de ustedes, hacerse preguntas. Tan solo la base de datos con la que se va a tener va a ser suficiente. Va a ser muy grande. Resumen, ¿qué tenemos en origen? ¿Sí? Pues cuestionarios completos con casi 700 y pico de preguntas, mediciones, 20 mediciones por sujetos, mediciones bioquímicas, todo en un sistema electrónico, todo. Son más de 40 millones de datos, ¿sí? De estos participantes, al menos de los 68,000 que tenemos, y además hemos guardado sueroplasma, células y DNA para futuros estudios, por si alguien quiere hacer, quiero hacer metabolómica, quiero hacer protómica, quiero hacer whatever, ¿tá? Entonces, y además, con Regeneron se negoció el 100% de los exomas, 10% de genomas completos. Esa selección será después, no sabemos cuál es la población que se va a seleccionar, y la genotipificación del 100% por microarreglos. Esto es lo que provee Regenero. Y prácticamente esos serían los datos disponibles para investigación. ¿Sí? Muy bien. Algunos resultados, brevemente, pues llevamos 65,000, pero en este proyecto, créanme que hemos ido abriendo brecha, surcando, haciendo surcos, sembrando, regando, y no nos da tiempo ni de voltear. No se ha hecho investigación, no se ha hecho muchos análisis, pero ahorita rápidamente presento algunos datos primeros, pero necesitamos sentarnos a hacer análisis exhaustivo de toda esa información que nosotros podemos tener. Los sitios verdes es donde ya fuimos. La siguiente fase, que empieza en 2 semanas, son San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas y Yucatán. Van a faltar algunos otros lados que serán
más adelante. Es un biorepositorio dinámico que queremos estar pues también ampliando, y el consentimiento informado dice que se pueden usar los datos para investigación para otros investigadores fuera de la institución, y que además se pueden recontactar a los participantes en caso que se quisiera recontactar. Por ahorita ninguna de estas tres, no se va a hacer ningún recontacto. Queremos terminar las primeras 100,000 muestras. Tenemos un 64% de mujeres. Cuando tocamos la puerta, en casa están más mujeres que los señores que están quizá trabajando, qué sé yo, están fuera. Y la distribución de la población de menos de 18 años hasta 60 y más, ¿verdad? Un análisis muy, muy, muy sencillo, porque del cuestionario hay que extraer preguntas, porque se le pregunta, ¿usted tiene diabetes? Pero puede decir que sí, si dicen, yo tengo diabetes tipo 1 porque uno es más importante, ¿no? Y no, lo que tiene diabetes tipo 2. Pero entonces ese cuestionario hay que analizarse, y bueno, hicimos una extracción rápida donde vemos que lo más común es hipertensión, diabetes, dislipidemias, etcétera. Y tenemos muchos fenotipos que se sacan a través de las preguntas que nosotros hacemos. Y me quedan 5 minutos. No sé si voy a terminar. Bueno, ¿qué tenemos? Lo que tenemos en origen es una fotografía de las enfermedades comunes de la población, de las cuales el 70% causan muerte en nuestra población. La enfermedad común es una situación que hay que entenderla, que es la interacción de ambiente y genética, ¿verdad? Entonces, podemos hacer esta recuperación de información a través del cuestionario y a través del análisis genético. Podemos, con factores del huésped y posiblemente en estudios posteriores, poder extender los estudios, pero también lo muy importante es que nosotros tenemos conocidos los determinantes sociales de la población que estamos colectando, ¿sí? He ahí también la bondad del proyecto, y decía algunos de los resultados no son iguales a la ENSANUD porque somos con algunas diferencias en la colecta. En el norte teníamos, cuando hicimos el piloto, teníamos más obesidad. Ya cuando se amplía la población hasta el 20%, la ENSANUD declara el 10% a nivel nacional. Algunos fenotipos, como les comento, de hipertensión, cáncer, etcétera. Podemos hacer un análisis entre, por ejemplo, índice de masa corporal mayor de 30 entre norte y sur, y vemos que las mujeres del norte tienen un índice corporal, son más las que tienen un índice corporal mayor de 30. En el caso de cáncer, las mujeres tienen más cáncer que los varones. La hipertensión tiene más hipertensión que los varones del norte que del sur, etcétera. O sea, esos son simplemente unos ejemplos. Alguien preguntaba, ¿y la enfermedad mental? También se pregunta sobre enfermedad mental, pero hay preguntas que se les dice, ¿usted siente depresión? ¿Se ha querido suicidar? Pero también se le pregunta, ¿usted tiene un diagnóstico que ya le dio un médico y usted toma medicamentos? Entonces, con los medicamentos, contra las preguntas y esto, nosotros queremos hacer un gran estudio de farmacogenética en esta población, porque también estamos viendo exposiciones a sustancias tóxicas, a pesticidas, etcétera, ¿sí? Y bueno, de esas 1,500 muestras que analizamos en diferentes municipios de Monterrey, pues también quisimos hacer, esa fue la parte de epidemiología, y quisimos hacer un breve análisis que presenté alguito en un seminario ahorita en la mañana. Pero bueno, con las 1,500 muestras que se podría hacer, tenemos indels y variaciones de una copia entre sexo, por ejemplo. Identificamos que la consanguinidad que tenemos es del 4% entre padre e hijo, pero de segundo y tercer grado, pues sí tenemos cierta consanguinidad, que es un tema dentro de la población que hay que delimitar. Se han hecho algunos estudios de ancestría, aunque fue interesante porque la muestra fue del norte, ¿sí? De la parte norte donde se hizo el piloto, y se hizo un estudio de ancestría de la población y se comparó con el Mexican City Prosperity Study. Más o menos tiene un comportamiento similar, pero como en el cuestionario se pregunta dónde nació o de dónde son sus papás, vimos que de esos sujetos que están viviendo en Nuevo León,
vean de los lugares que nosotros logramos identificar. Algunos son del centro, del sur, de la península, qué sé yo. Identificamos orígenes distintos a de dónde están viviendo. Eso también lo podemos sacar del cuestionario y se hizo rápidamente un estudio de ancestrías con base a a la población, pero ya por el lugar de origen o por el origen de los padres, ¿sí? Entonces, hicimos una comparación con el trabajo del doctor Moreno, de acuerdo a de acuerdo a los sitios de origen, pues bueno, es un preliminar, son primeros análisis que se hacen y quisimos también hacer algo de estudios de casos y controles, etcétera, que no, realmente ahorita no es lo que en lo que estamos enfocados. No es un proyecto, no es un proyecto completo, pero las variantes que obtuvimos, por ejemplo, ya están reportadas en estas variantes que obtuvimos, son variantes ya reportadas previamente. Eso es lo que quería presentarles sobre origen. Y en esta reflexión, pues es evidente y todo lo hemos revisado este tema a lo largo de este congreso, que es necesario aumentar la representatividad de las muestras eh, latinoamericanas en estos grandes estudios, ¿no? Pues mencioné algunas de las iniciativas que hay en México que son muy importantes, ¿sí? De investigación. Nosotros no somos el único proyecto, el mejor proyecto, el más grande proyecto. Somos una iniciativa que quiere aportar a los proyectos que están en México y se requiere ampliar tanto el número de información genética como de datos clínicos, epidemiológicos, para poder hacer mejor match entre estos estudios. Se necesita fortalecer financiamiento y regulaciones. Tenemos muchos, nos hemos detenido muchas veces por este tema. Y Origen, pues ahora sí, espero que está muy claro que es un biorepositorio de datos clínicos epidemiológicos, pero que está muy enfocado tiene el enfoque muy en salud pública, en prevención, en diagnóstico y en tratamiento. Por eso el cuestionario, por eso la manera en que se diseñó el proyecto. Y uno de las ideas que tenemos es que más que sea un proyecto único, nuestro, de la institución, pensamos que es muy importante fortalecer la colaboración tanto con las otras iniciativas que hay en México como iniciativas dentro de las instituciones públicas y privadas. Tenemos bueno, hemos pensado una estrategia de retorno de la información, no para los individuos. A las dependencias se les dará un informe de lo que encontramos por estado o quizá algunas diferencias. No sé qué vamos a encontrar, no hemos hecho los análisis, pero va a haber un retorno de la información, quizá para que se pueda hacer alguna. Es que hay quienes, los ministerios de salud donde vamos, porque primero se meten todos los oficios a los ministerios antes de visitar y nos dicen, pero denos información, díganos cómo salió la población, o sea, si hay interés y por eso también se piensa hacer una devolución de esta información específicamente por cada región donde fuimos y una general. Bueno, pero también finalmente hacer que Origen sea y funcione como una fuente de investigación que genere resultados de alto impacto en México, Latinoamérica y el mundo y que puedan contribuir a la salud humana. Ese sería nuestro reto mayor. Es un gran proyecto, ha sido muy complicado llevarlo a cabo y parecía imposible cuando lo iniciamos, pero bueno, cuando se arranca, se hace y llevamos 68.500 muestras hasta ahorita. El equipo de Origen es campo, los participantes, nuestro gran agradecimiento a los participantes que han aceptado enrolarse en el proyecto. La parte de laboratorio, los tres chicos de abajo son los que están en las sedes, que van como gitanos moviéndose de un lugar a otro. La parte administrativa y el grupo de bioinformática. Y con especial agradecimiento, insisto, a los que hasta ahora han aceptado a participar en el proyecto. Muchas gracias.